Patrones de diseño con Flutter, patrón command, o también llamado comando. Este patrón es una solución versátil en el desarrollo de software, permitiendo la encapsulación de solicitudes como objetos, ya que a medida de que las aplicaciones se vuelven más complejas de gestionar al deshacer o rehacer, estas se convierten en un desafío considerable. Entonces, ¿cómo se puede simplificar estos procesos de una forma escalable y mantenible? Imagina que trabajas en un restaurante que es bastante concurrente y no cuenta con un sistema de pedidos. Además de esto, las cosas se ponen caóticas rápidamente y ahí es donde nace la necesidad de implementar un sistema que permita que los pedidos se gestionen de manera ordenada y eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer con el patrón command? Este patrón nos sugiere extraer todos los detalles de dicha solicitud. Esto como objeto que está siendo invocado, el nombre del método y la lista de argumentos, para luego ponerlos dentro de una clase command que separará con un único método que activa la solicitud. ¿Cómo podremos implementarlo con Flutter? El objeto de la UI puede haber proporcionado al objeto de la capa de negocio algunos parámetros, ya que el método de ejecución del comando no tiene parámetros. Entonces, ¿cómo pasaremos los detalles de la solicitud al receptor? Resulta que el comando debe estar preconfigurado con esta información o ser capaz de conseguirla por su cuenta. Así entonces, en nuestro diagrama de clases tenemos una clase invoker que se encarga de inicializar las solicitudes. Esta activa el comando en lugar de enviar la solicitud directamente al receptor. Esto a través de un comando precreado por parte del cliente. En nuestra interfaz comando normalmente declaramos un único método para ejecutar el comando. En nuestra implementación Concrete Command se implementan varios tipos de solicitudes. Lo que se hace es pasar la llamada a uno de los objetos de la lógica del negocio. Estos se pueden fusionar interfase con esta. La clase receptor contiene cierta lógica de negocio. Casi cualquier objeto puede actuar como receptor. Este es el que hace el trabajo real. Y finalmente, el código cliente lo que hace es crear y configurar los objetos de comando concretos. El cliente debe pasar todos los parámetros de la solicitud, incluyendo una instancia del receptor, dentro de la construcción de este comando, mediante su constructor. Luego asocia este con uno o varios emisores o invokers. Para este ejemplo práctico, lo que haremos será utilizar el package de Faker para valores aleatorios. Para eso instalo el package. Ustedes lo hacen sin la palabra reservada fbm. Entonces yo creo dentro de la carpeta lib una carpeta que se va a llamar command. Dentro de la misma tendrá data, domain y por último presentation. Comienzo definiendo un modelo shape y receptor dentro del diagrama de clases. Le digo shape, diciéndole que en su constructor initial defina los valores para color con colors.black, para la altura un valor de 150, para el ancho un valor de 150 asimismo. En abajo de esta llamada lo que haré será definir dichas propiedades importando color desde la librería de material. Cerramos esto con un punto y coma y guardamos. Lo que procede ahora es desde domain
crear una interfase que se llamará command. Yo le llamaré interface command, que es una clase abstracta. Implementa una interfase para sus implementaciones concretas. En aquí le digo que tendrá un método void execute para ejecutar el comando, un string que me regresará el título, asimismo un método undo para regresar a la última acción. Lo que haré será implementar estos comandos desde Data, creando el archivo command implementation.dart. Tendré la implementación para cambiar el color de mi forma. Tendré otra implementación para cambiar la altura. Y por último, la implementación para cambiar el ancho. Comienzo diciendo en acá en change color command, que implementará desde mi interfase command. Lo que hago es sobreescribir los tres métodos que definí y decirle change color command. Recibirá un objeto shape desde el constructor, iniciando con su propiedad previous color, que sea definido como shape.color. Entonces, defino a shape sea de tipo shape. Esto lo importo desde mi dominio. Y previous color será una propiedad de tipo color que viene desde la librería de material. Hago la importación y comienzo implementando el método getTitle, que lo que retornará será un texto que será changeColor. Puedo mover esto un poco más arriba y en mi método execute esto simplemente diciéndole con un método de tipo flecha, decirle que shape.color será color.from RGBO, diciéndole los valores tanto para el rojo, el azul y el verde. Digo que sea de forma aleatoria. Esto desde un objeto random que viene desde Faker, random.integer, le digo 255, ya que este es el valor que acepta como límite. Como opacidad le digo que inicie con un valor de 1. Cerramos. Para mi método undo, lo que tendré será como implementación la ejecución de shape.color, diciéndole que sea previous color. Lo que hago es guardar y copiar esta implementación para la siguiente, que será de mi comando de cambiar el ancho. Recordemos que será para cambiar el color. Entonces ejecuta y regresa desde la ejecución.
Para cambiar el ancho, entonces podría decir que en lugar de previous color, sea previous height, que su propiedad sea desde height. Cambiaría el nombre de mi constructor desde change color a change height. Muy bien, una vez hecho eso, cambio el constructor, o mejor dicho, el método de getTitle por change height, y mi execute simplemente será la ejecución para actualizar el estado de la propiedad height con un random.integer diciéndole que sea un máximo de 150 y un mínimo de 50. Ejecutando al final un toDouble para convertir esto a un valor double. En el método undo, lo que haré será establecer el valor de height por previous height. Cambiamos el valor, ya que previous height no es un color, sino es de tipo double. Lo que haré será copiar esta implementación para el ancho, ya que es bastante parecido. En lugar de change height command, le diré change width, y en previous height le diré previous width. Como valor inicial tendrá el ancho de la forma que recibe por el parámetro del constructor. Cambio el método para regresar el título. En mi método ejecutar, tanto para previous, o mejor dicho, undo y execute, lo que tendré será un valor aleatorio desde 150 a 50, mejor dicho, en ese rango mínimo de 50 hacia 150, y regresando con previous width. Entonces lo que hago es guardar los cambios y donde me dirigiré será en el mismo command history, que para su creación lo que haré será que desde nuestra carpeta de IRA crear command history.dart, que será una clase que se encargará de guardar la lista de comandos ejecutados, indiferentemente de qué comando fue. Le digo final y mi lista de comandos, que será una colección de tipo kiwi, que si recordarán como estructura de datos, esto es una cola, le digo que será de tipo command, importo esto desde mi dominio, además de esto un getter, me regresará el valor de que si esta lista de comandos está vacía. Defino un getter para obtener una lista de strings llamado command history list. Esto con el método de flecha, lo que hará será ejecutar desde command list.map c.getTitle
convirtiéndolo a una lista. Cerramos la llamada. Defino un método add que recibirá un comando. Esto para actualizar mi lista de comandos. Y un método undo que verificará si la lista está vacía. No ejecuta absolutamente nada. Pero en caso de que sí, va a quitar el último. Como es una cola, tenemos la metodología de que first in, entonces first out. Esto es de tipo FIFO, ya que no es tanto así como el comportamiento de una pila, sino simplemente se respeta el orden de llegada, asimismo el orden de salida. Ejecutará su método undo de este último comando y guardamos. Ahora me centraré en el widget para la creación de la presentación de este ejemplo, creando un widget extra que se llamará platform forum.dart. Que será un stateless widget. Importo esto desde mi librería de material y le digo que tendrá las propiedades string de texto, que tendrá un color que será material color, tendrá otro que se llamará material text color. Añado esto dentro de mi constructor como parámetros requeridos y luego al finalizar definiré una última propiedad que se llamará onPressed, que será simplemente un callback. Este último no será requerido obligatoria, entonces le diré simplemente onPressed. Le doy cierto formato y para mi método build tendré padding que será constante con un valor de 4.0 y haré la verificación desde la librería de Foundation, verificando de que si la plataforma actualmente es web o es Android. Si es web o es Android, entonces me retornará un botón de material que tendrá como valores material color, material text color para el color. Debajo de esto le digo el color desactivado será un gray. Para el texto desactivado también, pero en esta ocasión será un blanco. Nuestro callback onPressed será el mismo que definimos y como child tendrá un texto que viene como parámetro de este widget. Asimismo, la propiedad textAlign será en el centro. Al contrario,
será un botón de Cupertino. Para esto importo este widget desde la librería de Cupertino, diciéndole color, colors.black, compressed, el mismo callback, y como child es prácticamente la misma llamada que en material. Guardo estos cambios y crearé un segundo widget extra para mi ejemplo principal, que se llamará command history column.dart. Será un stateless widget que se llamará command history column. Esto lo importará desde la librería de material y como propiedad simplemente tendré una lista de strings que se llamarán command list. Añado esto a mi constructor y al widget simplemente le diré que renderice una columna con los siguientes childrens. Un texto que se llamará command history. Debajo de este le establezco un estilo y bien que viene desde mi tema. Le digo theme.ofContext text theme title large. Bajo de este widget defino un sizebox que tendrá una altura de 24. Luego con un if le diré que si mi lista está vacía, entonces renderizaré el siguiente texto. Caso contrario, o simplemente de todas formas, al final una coma, ya que renderizaré dados en una tupla de index y comando en mi lista de comandos, pero indexada. Texto que me dirá, basados en mi interpolación, mi index más 1, ya que comienza desde 0, un punto y el comando. Guardo estos cambios y creo un tercer widget extra, pero esto para renderizar la forma o lo que viene desde mi entidad shape. Le digo shape container.dart. Este será un stateless widget que se llamará shape container. Importo desde mi librería de material. Lo que recibirá simplemente será un shape que viene desde mi dominio. Añado esto a mi constructor. Para este shape simplemente definiré que retornará un sizebox con una altura de 160 y debajo un child de tipo center, ya que quiero que esté centrado con un animated container. Este animated container tendrá una duración constante con un widget duration con 500 milisegundos.
tendrá un height que vendrá desde shape.height. Como este valor será variable, asimismo como el ancho, se reflejará en una animación bastante bonita. Le digo que en decoration, box decoration, tenga como color a shape.color y un border radius con border radius circular en 10.0. Acá debajo defino un child que será constante, que simplemente renderizará un icono de una estrellita. Debajo de esta estrella le digo un color de tipo colors.white. Guardo estos cambios y procedo con la creación de mi ejemplo de comando. En este caso, el principal se llamará command example.dart. Este será un stateful widget que se llamará command example. Importo mi librería para los widgets y comienzo definiendo simplemente una lista, o mejor, una instancia de mi historial. Digo command history para guardar todos los comandos que se ejecutarán. Asimismo, un shape desde su constructor initial. Tendré un método para cambiar el color, otro para cambiar el ancho. Tendré un tercer método para cambiar, bueno, la altura y en este caso el ancho. Asimismo, tendré un método para ejecutar el comando. Recibirá un comando. Por eso necesitaría desde mi dominio importar comando. Y por último, un método para regresar con undo. Comienzo a implementar entonces mi método changeColor, que lo que hará será desde una propiedad command llamar a changeColor command y pasarle a mi shape. Luego, desde execute command, simplemente pasarle ese comando. En change height o height sería bastante similar, definiendo el comando en acá change height command, pasándole mi shape actual y simplemente ejecutando dicho comando. Eso para la altura, pero para mi ancho simplemente cambio change width command y ejecuto el comando. El método de ejecutar comando que se presentan en los tres previos simplemente es una llamada al setState que lo que hace es ejecutar el comando, pero añadiendo a mi lista o a mi instancia de command history dicho comando. Esto para poder luego en un futuro
potencialmente regresar al último estado. En undo entonces le digo que ejecute un set state desde command history ejecute su método undo. Ahora para mi build lo que hago será definir un scroll configuration y como scroll behavior pasándole en su propiedad behavior. Hago la indentación correcta para el widget pasándole así como child un single child scroll view. Tendrá un padding que será constante que viene desde Edge Insets Symmetric horizontal un valor de 42. Este tendrá un child columna que viene desde un children llamando a mi widget extra shape container pasándole a mi shape. Debajo de este tendré un size box para dar cierta separación. Le digo en acá que tenga un valor de 42. Luego llamaré a mi widget platform bottom que tendrá las siguientes propiedades. Luego la indentación correcta. Y procedo diciéndole que en texto tendrá el valor de cambiar color. Recordemos que le definí también hacerle un callback. Se llamará onPressed y este será de change color. En material color lo que hago es pasarle colors.black y en material text color lo que hago es pasarle colors.white. Lo que hago es replicar otros dos botones que en este caso será para cambiar el alto. Le digo cambiar height como callback recibe change height los mismos colores. En acá simplemente cambio por change width. Le doy un mejor texto para indicarle qué es lo que se ejecuta. Debajo de estos botones lo que hago es definir con un widget de divider un platform bottom, pero que lo que ejecutará será command history.isEmpty. Si está vacío, entonces null. Caso contrario, undo. Como texto, le digo que renderizará undo retroceder. Debajo de esta llamada, lo que hago es
corregir esto y decirle sizebox, que tendrá otro height de 42. Para finalizar, un row que en sus children tendrá command history column. Lo que le pasará será command history en su propiedad command history list. Guardo estos cambios y para renderizar me voy al main.dart diciéndole command example envuelto en un widget de material. Finalmente en un save area. Lo que hago es guardar y vemos que tiene una forma inicial de un cuadrado. Si yo presiono en cambiar color o en cambiar height o el ancho, si aprieto este método de undo, puedo retroceder y actualizar mi historial de comandos. Puedo presionar esto cuantas veces quiera y esto va a ir retrocediendo. Gracias por ver este video.